esclavo de un demonio. Muchas personas no creen en este tipo de historias y no los culpo, pues yo también por muchos años fui de esos escépticos. Pero la vida me dio la oportunidad de ver cosas que muchos ni se imaginan que existen. Cuando era un adolescente, mi padre tenía un negocio de jardinería. Tenía varios camiones y empleados. Ellos habían conseguido un contrato en un área muy exclusiva de la ciudad. Mi padre muchas veces me llevaba para acompañarlo, pues desde muy temprana edad trató de inculcarme el valor del trabajo y de enseñarme que las cosas no caen del cielo. Yo siempre he sido fanático de los automóviles y me encantaba ir a aquella zona, pues todo el mundo tenía coches muy bonitos, en especial uno que le decían el gringo. Después descubriría que el hombre no era americano, sino que venía de Inglaterra. Pero como hablaba inglés, la gente asumía que era gringo. Él tenía la casa más bonita y más grande del barrio. Tenía varios coches, todos importados. La verdad, el hombre era muy amable y siempre que iba con mi padre, mandaba al servicio a que nos preparara unos refrescos y unas meriendas. Muchas veces él salía y hablaba con nosotros un rato. Yo le conté de mi pasión por los automóviles y él me dijo que en sus años de juventud había participado en varias carreras. El hombre le dijo a mi padre que necesitaba ayuda, que necesitaba a alguien que le mantuviera limpios los coches y que se ocupara de los mantenimientos, que si lo permitía, él estaba dispuesto a contratarme, aunque fuera 2 o 3 veces a la semana, para que me ocupara de los coches. Antes de que mi padre respondiera, ya yo había dicho que sí, que estaba encantado. Mi padre se echó a reír y le dijo que estaba bien, que podía ir 3 veces a la semana, después que terminara mis deberes y que terminara todo lo de la escuela. Aquellos días en que iba a trabajar a casa del gringo eran mis días favoritos, pues no solo lavaba los autos, muchas veces el gringo me pedía que les diera una vuelta por la propiedad. Él decía que era para que los coches se movieran, pero yo sé que lo hacía para que yo los manejara. Fuimos haciendo muy buena amistad y estuve trabajando con él por varios años. Un día después del trabajo se sentó a hablar conmigo, mientras yo me tomaba un jugo y él se tomaba un vino. Ahí comenzó a hacerme unas preguntas. ¿Cómo veía mi futuro dentro de 10 años? Yo le dije que no veía nada del otro mundo, que con suerte, después que terminara la escuela, me uniría al negocio familiar, o tal vez tendría el mío propio. El gringo me dijo que cuando era joven tenía unas expectativas muy parecidas a las mías, hasta que se enamoró de una chica. Que la chica no le correspondía, pues él no era de su mismo estatus social. Él decía que ahí un poco que perdió aquella inocencia relacionada al dinero, pues él pensaba que para ser feliz el dinero no hacía falta. Ahí se dio cuenta que para algunas cosas en la vida se necesita tener no solo dinero, pero también un estatus social. A él siempre le gustaron los automóviles, así que pensó que tal vez si entraba a las carreras podría ser suficiente dinero y conseguir un buen estatus para salir con la chica. Después de muchos intentos, finalmente el gringo logró competir y ganó una importante carrera. Aquella victoria logró que su empleador consiguiera patrocinadores muy importantes. El dueño del auto lo invitó a una fiesta que dio esa noche para celebrar aquella victoria. El gringo contaba que para su sorpresa, aquel lugar estaba lleno de actores, actrices y otras personalidades, tanto de la política como de la música. Aquella noche también le presentaron a una figura tan famosa como controversial en el Londres de aquellos años. Decían que el hombre era un brujo, que era un importante nigromante. Por algún motivo, el hombre tomó interés en el gringo y habló con él por un buen tiempo. Antes de que se acabara la fiesta, el hombre se le acercó y le dijo al gringo que todo aquello era pasajero, que si de verdad quería fama y fortuna, que le podía ayudar, y le dio una tarjeta de negocios con su contacto. Para el gringo, aquello no era más que una excentricidad de aquel viejo loco. Así que puso la tarjeta en un bolsillo de su chaqueta y se fue a su casa. Vinieron unas cuantas victorias más hasta que, en la última carrera, el automóvil se salió de control y se estrelló contra una valla, destrozándole el fémur derecho.
La mala administración y la depresión hizo que el gringo perdiera todo el dinero que había ganado. Incluso tuvo que comenzar a vender las ropas y los relojes que se había comprado durante los años de bonanza. En una de esas, estaba poniendo ropas en una caja para vender, se encontró con la tarjeta de aquel viejo mago y decidió llamarlo, pues no tenía nada que perder. El hombre lo reconoció inmediatamente y le pidió que pasara por su estudio, que podía ayudarlo. El viejo le dijo que necesitaba un ayudante y que si estaba de acuerdo podía mudarse a aquel estudio y así podría aprender más rápido. Al gringo aquello le pareció una locura, pero no tenía nada mejor que hacer. Además, el viejo le ofrecía la oportunidad de tener un lugar donde vivir, pues verdaderamente lo necesitaba. El apartamento que estaba rentando ya no lo podía seguir pagando y muy pronto lo echarían a la calle. El gringo me contó que aquel hombre lo fue enseñando y que comenzó a ver poco a poco que en efecto aquellas cosas existían y verdaderamente que se podían conseguir beneficios haciendo rituales. El dinero comenzó a llegarle en una abundancia tal que en 2 años había recuperado todo lo que había perdido y tenía 10 veces más. Después que el maestro falleció, las cosas se complicaron en Londres y decidió dejar todo aquello atrás. Con el dinero que trajo, compró la casa y todos aquellos autos. Recuerdo que después que terminó la historia me fui a casa. Creo que lo hizo a propósito, pues desde que salí de allí no se me salía a la cabeza el deseo de tener mucho dinero y de tener coches como los del gringo. Por los próximos días, cada vez que trabajaba, trataba de preguntarle, de sacarle información, cómo eran esos rituales, cómo se hacían aquellas cosas. El gringo me dijo que si quería aprender, que sería mi maestro. De todas formas, ya estaba bastante viejo y necesitaba a alguien que lo ayudara, y que cuando él partiera, esa persona fuera su relevo. Yo le dije que sí, que estaba interesado, que estaba dispuesto a hacer lo que él me dijera. El gringo me invitó a pasar a una habitación que tenía dentro de su inmensa casa. El cuarto estaba medio oscuro, solamente lo iluminaban un par de cirios. La luz, tenue, solamente dejaba ver unos símbolos escritos en la pared y un gran círculo en medio del suelo de la habitación. Dentro y fuera del círculo habían símbolos, letras hebreas, dibujos y otros símbolos que yo no comprendía. Él me explicó que todo lo que se hacía allí tenía que ser dentro de aquel círculo, pues aquel círculo era la máxima protección que había. Que no me asustara, pero que él trabajaba con fuerzas un poco oscuras, fuerzas que, si uno no se protegía debidamente, podían hacer daño y podían volverse en la contra de uno mismo. Cuando el hombre comenzó a hablar, de verdad que me comencé a sentir un poco arrepentido de haber decidido estar allí. No sé si él se dio cuenta de lo que estaba sintiendo o si pudo leer mi mente. No sé. El caso es que me dijo que me tranquilizara, que todo estaba bien, que todo estaba bajo control, que la magia es como un cuchillo, que se puede usar para el bien o para el mal, que no quiere decir que sea mala en sí misma, que todo depende de la persona que la use, que aquellos símbolos solamente eran protecciones. Después comenzó a mostrarme otros elementos como espadas, cálices y allí me fue explicando para qué se usaba cada cosa. Me preguntó qué era lo que más quería en aquel momento. Lo miré un poco avergonzado y le dije que quería dinero y un carro, un automóvil como aquellos que él tenía, que quería tener suficiente dinero para mudarme de la casa, pues recientemente había cumplido los 18 años y quería salir y disfrutar de la vida, pero como estaba bajo el techo de mis padres, estaba bajo sus reglas. El hombre me dijo que no había problema, que aquello podía hacerse de manera fácil, que ese fin de semana daría una fiesta en la casa. Me dijo que viniera, que iban a ir un par de personas a la casa que también se dedicaban a lo mismo que él, y allí iban a hacer varios rituales, que aprovechara y que allí también pusiera mis intenciones. Y así hice. Cuando llegó el sábado estaba listo para pedir el dinero que necesitaba. Cuando llegué a la casa del gringo, mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Era un carro de lujo detrás del otro. Habían más de 20 o 30 automóviles allí. Algunos de marcas
que nunca en mi vida había visto, ni siquiera escuchado mencionar. Todos importados, todos traídos directamente de Europa. Cuando entré, vi a muchas personas que me miraban. No me miraban con desprecio ni con mala actitud. Por el contrario, me miraban con curiosidad, como si quisieran saber más de mí. Después de estar allí un rato, el gringo salió y me presentó a los invitados. Dijo que yo era el nuevo postulante que se iba a unir a la hermandad. La gente aplaudió con beneplácito. Momentos después, el gringo mencionó 5 nombres, y 5 hombres se pusieron de pie y lo siguieron hasta la habitación. Aquella misma habitación donde me había enseñado todos aquellos símbolos y artilugios de magia. No sé qué hicieron allá adentro aquellos hombres, pero pronto se sintió algo raro. Fue como si la casa se hubiese estremecido. Allí se pusieron a hacer unos rezos. Reconocí lo que decían, pues sabía un poco de latín. Las misas en aquel tiempo se daban en latín y yo iba regularmente a la iglesia. Así que conocía bien algunas de aquellas palabras. Me tranquilizó mucho escuchar que mencionaban a Dios una y otra vez. Incluso pude entender el nombre de un par de ángeles. Así que pensé que aquello no podía ser malo. Después que abrieron la puerta del estudio, el hombre invitó a pasar a todos los que estábamos allí afuera, incluyéndome a mí. Allí hicieron unos rituales y nos marcaron en la frente con un tipo de líquido extraño. Después, el hombre me llamó y me presentó frente a una figura que estaba allí. Nunca vi la figura, pues estaba cubierta completamente. Allí dijeron mi nombre y dijeron que yo pretendía ser mi aprendiz. Cuando se acabó la reunión, cada uno de los asistentes se fue acercando a mí. Me daba un abrazo y me ofrecían un sobre. La verdad no sabía qué había dentro del sobre, pero les agradecía. Al final llegó el gringo y me dio una pequeña cajita. Me dijo, creo que esta noche cumpliste tus primeros deseos. Abre los sobres. Cuando fui abriendo los sobres, eran cheques, con unas cantidades de dinero bastante importantes. Ahí había suficiente dinero para comprar un apartamento y para mantenerme 2 o 3 años viviendo una vida bastante lujosa sin tener que trabajar. Por último, abrí la caja que me dio el gringo. Tenía la llave de uno de sus automóviles, el que más me gustaba. Primero le dije que no podía aceptar aquello de ninguna forma, que aquellos regalos eran demasiado, que cómo iba a pagar aquello. El hombre se echó a reír y me dijo, por eso se llaman regalos, porque no tienes que dar nada a cambio. El hombre me dijo que esa era la forma del universo y de aquellas entidades de mostrar que podían darme lo que yo pidiera. Y también era la forma de ellos de darme la bienvenida al club. Que aquello no era nada más que lo que yo había pedido, que lo que yo necesitaba en aquel momento. Una parte de mí decía que dejara todo aquello atrás, que tomara el dinero y el auto y que no volviera a estar por allí más nunca. Pero otra parte de mí, la más ambiciosa, me decía que aquella era una oportunidad que nunca más iba a tener, que no me acobardara y que siguiera adelante. No sé de dónde vino la respuesta, pero prácticamente, sin pensarlo, le dije al gringo que me quedaba. El gringo sonrió y me dijo, ve a disfrutar de tus regalos. Pronto te mandaré a buscar. Salí de allí como el hombre más feliz de la tierra, con todo aquel dinero y un auto nuevo. Mi padre se puso un poco loco en la mañana siguiente. Me preguntaba sin cesar de dónde había sacado aquel auto. Le expliqué que me lo había regalado el gringo. A mi padre no le gustó aquello para nada. La gente no da cosas gratis, hijo. Siempre hay una segunda intención. Tranquilicé a mi padre diciendo que había sido un regalo, que el gringo me había dicho que ya se estaba haciendo mayor y que él no tenía herederos, ni a nadie a quien dejarle aquellas cosas. Creo que tal vez aquello lo tranquilizó temporalmente. Días después me mudé al apartamento que siempre había querido y estaba llevando una vida normal. Ya casi se me había olvidado el gringo, pues no me había llamado más, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era él. No sabía cómo había encontrado mi número, pero ahí estaba. Me preguntó si me estaba divirtiendo con aquel dinero y con el carro. Yo le dije que sí, que le estaba pasando súper bien. Dijo que se alegraba, pero que ya era tiempo de regresar a trabajar y de comenzar mi entrenamiento, que me esperaba en su casa esa misma noche.
Aquella noche comenzó a enseñarme cosas. Me dio unos libros que prácticamente tenía que aprenderme de memoria. Me dijo que en mi casa tenía que haber una habitación exactamente como la de él, con aquellos dibujos y aquellos símbolos. Que seleccionara una de las habitaciones de la casa y que la preparara, que la limpiara bien y que quemara incienso por 3 días seguidos. Y cuando todo estuviera listo, que le avisara, que él iría a consagrar la habitación. La verdad no estaba muy interesado de tener aquellas cosas en mi casa, pero después de todo, le debía todo lo que tenía aquel hombre, así que obedecí. Al cuarto día, se presentó en mi casa él y 2 hombres más. Venían cargando unas maletas negras. Una compañía de mudanza trajo unos muebles que acomodaron en la habitación designada. Una vez que se fueron los hombres, ellos comenzaron a acomodar allí algunos objetos. Con una espada rayaron el piso de madera. Hicieron un gran círculo, exactamente igual al que había en la habitación de la casa del gringo. Allí dijeron unas palabras y pintaron en el círculo con lo que parecía sangre. Yo no pregunté nada. Los dejé hacer su trabajo. El gringo me dijo que tenía que esperar 3 días, que a la cuarta noche tendría que leer de un libro específico de una página marcada que me dejó. Dijo que tenía que invocar aquellos nombres y que le fuera preguntando a cada una de las figuras que apareciera si estaba dispuesto a servirme. Yo le dije al gringo que estaba bien, que lo haría, pero algo en mi cabeza me decía que aquello no pintaba bien. Así que pasó el día en el que debía hacer el ritual, pero no lo hice. Al día siguiente, antes de que amaneciera, ya estaba en mi casa el gringo preguntándome si todo había salido bien, que quién era mi sirviente. Le dije que por algún motivo ninguno de los que había invocado se habían aparecido. El gringo se rascaba la cabeza como si algo no estuviera bien, y sin ni siquiera pedirme permiso, entró a la habitación que estaba preparada. Revisó el círculo, revisó los símbolos. Aparentemente todo estaba bien. El gringo me preguntó si había hecho el ritual tal y como él me había dicho. Yo le dije que sí, que lo había hecho todo tal y como él me había dicho y tal y como estaba en aquel libro. Vi que tomó el teléfono e hizo una llamada. Me miraba de reojo, como desconfiado. No pude escuchar lo que le decía a la otra persona. Cuando regresó me dijo que tenía que esperar 3 meses para volver a hacer ese ritual, y que para asegurarse de que se hiciera bien, la próxima vez se haría en su casa. Yo estuve de acuerdo, pues aquello me daría suficiente tiempo tal vez para irme de la ciudad y dejar todo aquello atrás. Había algo que no me estaba cuadrando. Aquello me estaba asustando. Por aquellos días el gringo me llamó a su casa. Quería enseñarme un poco más. Recuerdo que era de noche y estábamos solos, el gringo y yo, allí en la habitación donde hacían los rituales. Y allí hizo una invocación. El gringo me dijo que me virara de espaldas y que por ningún motivo me virara, que no mirara la cara al ente que se iba a aparecer. Pude escuchar cómo el gringo comenzó a invocar a alguien o algo, y de repente volví a sentir el mismo temblor que había sentido el día de la fiesta. La casa completa se estremeció, y acto seguido una voz habló. Ya te queda poco, así que acabo de entrenar a tu pupilo. Ahora te va a tocar a ti trabajar para mí. Tus deseos ya se acabaron. Y después de decir aquello, otra vez se volvió a estremecer la habitación. Cuando acabó todo aquello, pude ver el rostro del gringo. Estaba demacrado. Corrió hasta un estante que tenía allí y comenzó a sacar botellas y cosas. Comenzó a preparar algo que parecía como una arena. Tenía virutas de madera y otros líquidos que le fue echando. Enseguida incendió aquello. Parecía algún tipo de incienso que inundó la habitación. La voz del hombre se sentía casi quebrada. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que aquel era el demonio con el que él había pactado y que ya era la 3ª vez que le decía que le quedaba poco. Eso quería decir que su muerte estaba cerca. Él no podía permitir que su vida terminara, pues si lo hacía, lo que le esperaba del otro lado era mucho peor, y que por eso yo tenía que pactar y hacerme poderoso para protegerlo de la muerte. Aquellas cosas comenzaron a asustarme aún más. El gringo me dijo que me iba a enseñar unos rituales
que yo tendría que hacer por él para protegerle la vida, que no podía morirse bajo ningún concepto, pues cuando uno hace un pacto con esas entidades, es verdad que ellos te van a dar todo lo que le pidas, pero el día que mueras, esas entidades estarán ahí esperándote para que tú les sirvas a ellas. Esa es la verdadera consecuencia de vender el alma. El gringo estaba desesperado. Me dijo que lo ayudara y volvió a preparar otra mezcla y me pidió que la llevara a los 4 puntos cardinales fuera de la casa. Eso era una protección para que la muerte no se pudiera acercar a él. Mientras más veía lo que estaba pasando, más me asustaba y más me convencía de que yo no podía envolverme en todo aquello, que aquello era definitivamente malo. Y me juré a mí mismo que en cuanto saliera de aquella casa, nunca regresaría. Y dicho y hecho, acompañé al gringo un rato más, hasta que se tranquilizó un poco. Pude ver su rostro de arrepentimiento de haberme dicho todas aquellas cosas. Un rato después se fue a dormir, y yo dejé las llaves del coche que me había regalado allí. Y me fui de aquella casa. Fui a la casa de mis padres y tomé un dinero que tenía ahorrado. Incluso me fui del país. No le dije ni a mis padres dónde estaba. Solamente los llamaba de vez en cuando, para que supieran que estaba bien. En una de esas llamadas, mi padre me dijo que el gringo había fallecido, que alguien había entrado a su casa y que lo habían asesinado para robarle. Aquello me dio mucha tristeza, pues sé que en el fondo él era un hombre bueno, pero la ambición lo metió en aquel mundo oscuro. Un mundo en el cual, una vez que estás dentro, va demandando más y más de ti, hasta que al final prácticamente estás luchando para sobrevivir. Pues sabes que si te vas al otro lado, lo que te espera allá es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Yo por mi parte nunca más volví a envolverme en nada de eso. Me deshice de todo lo que tenía que ver con magia, brujería y con las artes oscuras. Entregué mi vida a Jesús y desde ese momento me he encargado de contarle a todos los que he podido que nunca se envuelvan en una cosa de esas. Que en efecto, por un tiempo te dará todas las cosas que pidas, pero después las cosas se irán complicando, hasta que un día ellos vendrán por ti como pago. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.